Un buen día con todos. Este es nuestro tema 11, en el que trataremos el trabajo mecánico. Como en todas nuestras clases tendremos los objetivos, los conceptos previos. Dentro del desarrollo veremos el concepto de trabajo mecánico, veremos las condiciones para que existan trabajos, veremos la fórmula de trabajo, cuando el trabajo es positivo, cuando es negativo, cuando es nulo. Veremos las unidades del trabajo. Veremos el trabajo en fuerzas inclinadas, en planos inclinados que ya los hemos venido estudiando. Veremos el trabajo como energía, las conclusiones y las preguntas de reflexión que tenemos. Como objetivo general tendremos que analizar el concepto de trabajo mecánico y su relación con la energía mediante el estudio de las fuerzas que ya hemos venido viendo. Como objetivos específicos tendremos que comprender el significado físico del trabajo mecánico, identificar las condiciones para que existan trabajos, aplicar correctamente la fórmula de trabajo, resolver ejercicios con fuerzas paralelas, perpendiculares, inclinadas, relacionar el trabajo mecánico con la energía. Dentro de nuestros conceptos previos, les he dejado nuevamente los conceptos de fuerza, de desplazamiento y como introducción al trabajo mecánico vamos a ver que en la vida cotidiana se utiliza frecuentemente la palabra trabajo. Sin embargo, en física el trabajo tiene un significado específico. Como trabajo mecánico en física aparece cuando una fuerza produce un desplazamiento. Sí, aquí podemos ver un gráfico en el que nosotros ejercemos una fuerza sobre un bloque, sobre un objeto y nos desplazamos cierta distancia. Este desplazamiento y esta fuerza que nosotros ejercemos sobre un bloque va a generarnos un trabajo. ¿Sí? Definición del trabajo mecánico. El trabajo mecánico es una magnitud escalar que se produce cuando una fuerza se desplaza a un cuerpo. El trabajo depende de tres cosas principalmente: de la magnitud de la fuerza, del desplazamiento y del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Por ejemplo, si nosotros vemos en el caso uno, una persona jala un carrito con una masa, con un cuerpo, con una soga inclinada. Está ejerciendo sobre la soga una fuerza, pero esta soga está inclinada, va a generar un ángulo, ¿sí? Y este desplazamiento se va a dar en una distancia d. Es por eso que decimos que el trabajo va a depender tanto de la magnitud de la fuerza, del ángulo entre la fuerza del desplazamiento y del desplazamiento. Para nuestro caso 2 tenemos que una persona jala eh, una masa, un carrito con una masa, con una cuerda completamente horizontal. Aquí el ángulo será cero, pero igual sigue existiendo fuerza, igual tenemos una distancia que va a recorrer. La fórmula del trabajo, al nosotros haber dicho que depende de la fuerza aplicada, de la distancia desplazada y del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, tenemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Aquí en esta gráfica podemos ver que en la gráfica de la izquierda existe una fuerza, existe un desplazamiento, pero al ser una fuerza completamente horizontal, el ángulo será cero. ¿Sí? En el segundo gráfico veremos que la fuerza como está inclinada, ya tendremos un ángulo entre el desplazamiento y la fuerza. Sí, ya vamos a hacer algunos ejercicios de esto. ¿Cuáles son las unidades del trabajo? El trabajo en el sistema internacional va a tener las unidades de Joule. ¿Qué es el Joule? El Joule es la unidad de Newton por metro porque estamos multiplicando fuerza por distancia y por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo va a ser un valor adimensional. Entonces únicamente nos quedan las dimensiones de la fuerza y del desplazamiento, que es el Newton por metro. Cuando multiplicamos, hacemos el producto de Newton por metro, a esto lo vamos a llamar Joule. Un joule representa el trabajo realizado por la fuerza de un newton al desplazarse un metro. ¿Sí? Entonces, dentro de la fórmula, trabajo que lo representamos con la letra T va a ser igual a fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. En donde el trabajo va a estar en joules, la fuerza aplicada va a estar en newtons, el desplazamiento en metros y el ángulo nosotros lo tenemos que trabajar en grados. ¿Cuáles son las condiciones para que exista un trabajo? Dos condiciones principalmente: que debe actuar una fuerza y que debe existir desplazamiento. ¿Sí? Si no hay una fuerza, no hay trabajo. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. ¿Sí? Entonces estas son las dos condiciones para que exista un trabajo.
Un trabajo positivo se va a dar cuando la fuerza actúa en el mismo sentido del desplazamiento. Es decir, que si yo aplico una fuerza horizontal y me desplazo horizontalmente, voy a tener un trabajo positivo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que dentro de la fórmula tenemos el coseno de teta. ¿Y qué ángulo vamos a tener si es que el desplazamiento y la fuerza son horizontales, completamente horizontales las dos? El ángulo que vamos a tener va a ser 0 grados. Y si nosotros en nuestras calculadoras sacamos el coseno de 0 grados, nos vamos a dar cuenta que es 1. Caso contrario pasa si es que nosotros tenemos la fuerza en el sentido opuesto al desplazamiento. ¿Cuál será nuestro ángulo? Nuestro ángulo ya no va a ser 0 grados, sino va a ser 180 grados. Es decir, va a girar, la fuerza va a ser ejercida en el sentido opuesto. Y si nosotros sacamos el coseno de 180 grados, vamos a tener -1, lo cual va a hacer que nuestro trabajo sea negativo. ¿Cuándo vamos a tener un trabajo nulo? Vamos a tener un trabajo nulo cuando la fuerza sea perpendicular a la distancia que se recorre. ¿A qué me refiero con perpendicular? Que forme un ángulo de 90 grados. Como podemos ver en la gráfica, ejercemos una fuerza hacia arriba, pero nuestra distancia, nuestro desplazamiento está hacia la derecha. Entre la fuerza y la distancia formaremos un ángulo de 90 grados. Dentro de la fórmula tenemos el coseno del ángulo. En este caso, el ángulo 90 grados, coseno de 90 grados. Si nosotros lo ponemos en nuestra calculadora, va a ser igual a 0. Entonces, este 0 al multiplicar por la fuerza y la distancia me va a dar un trabajo de 0, es decir, un trabajo nulo. Este concepto es bastante importante, al decir de que si una fuerza es perpendicular a la distancia, no va a existir trabajo. El trabajo va a ser nulo. Otro de los casos va a ser cuando la fuerza sea inclinada. ¿Sí? Hemos visto cuando es horizontal, cuando es vertical o cuando está en el sentido opuesto, pero en este caso vamos a ver qué pasa cuando la fuerza es inclinada. Cuando la fuerza es inclinada, yo tendré que dentro de mi fórmula, que es trabajo igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo, voy a tener que reemplazar ya el ángulo que me dé dentro del ángulo teta, ¿sí? Y ahí yo voy a tener un valor de un trabajo con una fuerza inclinada. El momento que yo multiplico por el coseno de teta, nosotros ya habíamos visto un poco de descomposición de fuerzas, estamos viendo que estamos trabajando con la fuerza en X. Sí, el momento que nosotros multiplicamos la fuerza por el coseno del ángulo, siempre vamos a trabajar con la fuerza en X. Este es el resultado de trabajar con la fuerza en X, el momento que multiplico la fuerza por el coseno del ángulo.